Ahora continuaremos con el segundo bloque de este seminario, el cual se iniciará con la presentación titulada España, caso de éxito de inversión en ensayos clínicos, la cual será presentada por Amelia Martín. Amelia es directora del Departamento de Investigación Clínica y Translacional de Farmaindustria, Asociación de la Industria Farmacéutica de España. En el año 2006 se incorporó a Farmaindustria como responsable de la Plataforma Española de Medicamentos Innovadores, iniciativa bajo la cual se coordinan los proyectos de colaboración público-privado en el ámbito de la investigación clínica, proyecto BEST, y en investigación preclínica translacional, proyecto Pharma Biotech. Lideró el proceso de posicionamiento de España en investigación clínica. Es miembro del Consorcio Europeo sobre Big Data for Better Outcomes, ponente habitual en numerosos congresos, seminarios, jornadas nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones sobre temas relativos a biotecnología y derecho. Además, es miembro de los grupos de trabajo de EFPIA y sobre gobernanza de datos y sobre investigación e innovación. Profesora en diversos cursos de posgrado en materia relacionada con la innovación en biotecnología, propiedad industrial, bioderechos, bioética e investigación clínica en universidades como Pontificia de Comillas y CADE en Madrid, CECIF, ESAME, Programa Citius, UAM, Instituto Teófilo Hernando UAM, Universidad Fabra, Universidad de Deusto, Universidad de Sheffield, entre otras. Muchas gracias, Amelia, por acompañarnos. Muchas gracias y el gusto es mío. La verdad es que estoy un poco abrumada por alusiones. Janet, esto es cuando uno va al cine y le recomiendan una película y luego sale y dice, pues no era tan buena la película. Bueno, pues esto es un poco donde están las expectativas. Lo que sí vengo es, y lo decía Mónica al inicio, decía Mónica que para ella es un honor, para mí sí que es un honor, Mónica, acompañaros hoy aquí. Es una gran satisfacción, es un momento de orgullo, y esto no es un momento de ahora, es un camino que comenzó hace años. Mi primera visita a Latinoamérica fue con Argentina, fue con KM en el año 2010-2011, en octubre de 2019 con Janet, Afidro, Colombia y hoy con CIF Chile. Y quiero agradecer muy especialmente a Francisca y a todo el equipo de CIF Chile que hemos trabajado estos meses. Este informe que hoy tenemos encima de la mesa, yo creo que tiene una autoría y un trabajo intenso. Y me acuerdo en las primeras reuniones que comenzaron como en el mes de octubre. Y bueno, yo creo que todos, y lo hablábamos ayer cenando con Janet, esto es un retorno social, ¿no?, que hay que dar, que España esté aquí, en la cúspide de la investigación clínica. Primero, no ha sido algo fácil y ha sido, lo decía ella, un trabajo continuo, ha sido pico y pala y ha sido lluvia fina. Hoy que llueve, yo soy de Bilbao, del País Vasco, el sirimiri que allí nos cae muchas veces y que también Marco lo conoce bien, pues eso ha sido nuestro trabajo constante, muchos obstáculos, no ha sido fácil. Ahora uno escucha hablar de ensayos clínicos de España y el otro día la ministra de Ciencia lo decía, y cuando lo decía yo estaba en una reunión y cogí el micrófono y agradecí, pero esto no ocurría en España hace unos años. El trabajo continuo. Para mí es un orgullo las 50 compañías farmacéuticas que están en Farmaindustria, en los grupos de trabajo que yo lidero, porque ellas son verdaderamente el motor para que yo pueda estar hoy aquí, el trabajo de ellas y de sus equipos, porque es una industria, es un grupo de trabajo muy cohesionado, es un grupo de trabajo que, bueno, que yo creo que cuando yo pido voluntarios, vamos a hacer un grupo de trabajo con la Agencia Española en elementos descentralizados, hay 10 compañías, 14 compañías, porque son muy conscientes que esto es un win-win, aquí ganamos todos, y sobre todo porque yo creo que el orgullo que sentimos en España es de cara a los pacientes españoles, que puedan participar a la vanguardia del conocimiento. Un fármaco en un ensayo clínico es un fármaco que puede o no ponerse en el mercado 4, 5, 6 años después. Pero cuando ha habido pacientes que se han beneficiado de esos fármacos con anticipación, pues como miembro de la industria farmacéutica sientes orgullo. Pero esto es un trabajo que no solo Farmaindustria hubiera podido realizar, es un trabajo de diferentes agentes públicos, privados, que, como dijo una vez una directora de la Agencia Española del Medicamento, cada uno vamos en nuestro barco, pero todos vamos en el mismo río. Y esto creo que es un mensaje importante hoy aquí. Creo que es muy importante, no solo para CIF Chile, yo creo que el papel de Janet en FIFARMA es fundamental, el apoyo de
de CEPAL creo que es fundamental. Parte del éxito de lo que ha ocurrido en España, de lo que ha ocurrido en Europa, es la unión entre la industria y un organismo público. Yo creo que aquí CEPAL, bueno, tenéis que colaborar, ¿no? Yo animo a esa colaboración con FIFARMA y a través de FIFARMA cada una de las cámaras regionales, porque al final hay un interés común. Entonces, bueno, con esta introducción en la que de verdad que siento honor y orgullo, voy a compartiros una experiencia, bueno, yo creo que interesante. No sé si esto, a ver si ahora tanta expectativa, no, la tecnología no nos ayuda. No sé dónde es. Ahora, aquí estamos. Bueno, pues unas cifras para que nos situemos. La inversión por parte de la industria farmacéutica en el último año, en el año 2022, son casi 1.400 millones de euros. Lo más importante es que hemos ido creciendo un 10% anual en I+D. Nosotros representamos en España el 20% de la I+D industrial. Somos el primer sector en investigación y desarrollo en España. Muy importante que de esos 1.400 millones de euros, la parte más importante es la de los ensayos clínicos, esos 834 millones, pero hay una cifra muy importante y es de colaboración, de I+D que llamamos extramuros, contratos con los hospitales, con los centros académicos. Son 633 millones de euros. Esto es algo que creo que de verdad genera ecosistema. Sobre todo ayuda también a que el dinero que entra en los hospitales genere estructuras. Es muy importante que se generen estructuras, infraestructuras, porque los profesionales sanitarios que hacen investigación, la investigación se ha complicado muchísimo, muchísimo. Y hay una parte que es muy de burocracia y eso no lo tienen que hacer los profesionales. Han de contar con equipos que gestionen la investigación, que introduzcan datos, que firmen contratos y todas esas estructuras hay que generarlas. En España se han generado, no quiere decir que sea porque las tenemos que mantener. Pero la cifra de todas las que yo tengo aquí, de la que me siento más orgullosa, es de los 170.000 pacientes españoles que hoy en día participan en ensayos clínicos en nuestro país. Sabéis que un ensayo puede estar abierto al final 4, 5 o 6 años y estos son los que tenemos ahora mismo. Y otra cifra de la que me encuentro hoy muy orgullosa, y lo comentaba con la representante de Duchenne que está aquí, es que el 25% de los ensayos clínicos que se autorizan en España en los últimos años corresponden con enfermedades raras. Eso es un fuerte compromiso de la industria, donde el promotor principalmente de los ensayos clínicos en enfermedades raras, el 90% es la industria farmacéutica. Es verdad que el número de enfermedades raras es amplísimo, es verdad que bueno, vamos haciendo esta investigación, pero es que hace unos años era mínima. Para eso también hay que tener muy en cuenta que se necesitan incentivos en la regulación para los ensayos clínicos en enfermedades raras, en pediatrías, y lo pongo aquí encima de la mesa porque Europa ahora mismo está revisando la legislación farmacéutica de los próximos 20 años y una de las cuestiones que se están discutiendo es precisamente los incentivos a la industria farmacéutica. Sin incentivos no hay investigación, porque al final las compañías necesitan también, y se ha dicho esta mañana, es la investigación clínica y la investigación de la industria, es una investigación larga, o la puesta en marcha de un nuevo medicamento es larga, es costosa y es arriesgada. Las tasas de fracaso son enormes aun entrando en fases clínicas. Parece que una molécula entra en fase clínica y ya está resuelto. No, es que las tasas de llegar a comercializarse es prácticamente alrededor del 7 o el 8%, con lo cual hay que tener todo esto en cuenta cuando hablamos precisamente de dónde estamos y de dónde veníamos. Aquí tenéis el crecimiento en España en I+D, el año 2018, años anteriores a pandemia. Es verdad que yo creo que con la pandemia hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido que la industria farmacéutica es un sector estratégico en cualquier país y esto es algo que me gustaría subrayar y que hoy nos llevemos como un mensaje. Es un sector que ayuda al ecosistema, ayuda a los pacientes, ayuda a los hospitales, a los profesionales sanitarios y esto creo que se demostró muy bien durante la pandemia. Como os decía, esto de todos modos, nosotros tenemos en Farmaindustria una fuerte labor institucional. La presentación la voy a dejar aquí, la vais a poder compartir. Pero en esta labor institucional para nosotros es muy importante las inversiones que se hacen en cada una de las 17 comunidades autónomas que tenemos, que cada país tiene su idiosincrasia. Nosotros tenemos lo de las 17 comunidades autónomas, que no siempre es sencillo de manejar. Y nos da la foto cuando vamos a hablar con el consejero de Sanidad, con los responsables autonómicos, de
dónde están y dónde podrían estar. Porque es verdad que hay una alta concentración de la investigación en Madrid y Cataluña y nosotros queremos y estamos trabajando para descentralizar la investigación para que cualquier ciudadano español, con independencia de su código postal, tenga el mismo derecho a la equidad a participar en un ensayo clínico. Y esto es algo que con la nueva digitalización, las herramientas digitales, se debería de poder hacer. Y estamos trabajando para ello. Nosotros siempre hablamos en farmaindustria del círculo virtuoso de los ensayos clínicos. Lo primero es porque el paciente tiene acceso a esos fármacos del futuro. Lo segundo, y creo que es muy importante decirlo, los ensayos clínicos generan ahorros porque el fármaco lo da gratuitamente el promotor, pero genera ingresos. Cuando yo hablaba de esa I+D extramuros, cuando yo hablaba de esos contratos, y esto en sí mismo es una potencia que ha ido creciendo en nuestro país. Sobre todo también es muy importante para los profesionales sanitarios, los sitúa a la vanguardia del conocimiento científico. Entrar en esa fase 1 donde se va a medir la seguridad del fármaco, esa fase 2 donde se va a medir la eficacia, lo sitúa a la vanguardia. Y, por supuesto, para la industria farmacéutica y para lo que son los centros hospitalarios. Este es un artículo que, viniendo a CEPAL, me parecía obligado traerlo, pero es muy interesante. Es una publicación del año 2019 que nosotros realizamos, pero que vamos a retomar ahora mismo para poner en valor los ahorros que genera los fármacos en investigación clínica. Tenemos grandes hospitales en España, uno de ellos es Vall d'Hebron, que está en Barcelona, probablemente lo conozcáis. Es uno de los grandes hospitales de referencia con líderes de opinión mundiales en el ámbito de la oncología. Y el estudio que representa Vall d'Hebron es que el 40% del ahorro precisamente que generan los ensayos clínicos es en fármacos en investigación. Y yo creo que no solo es importante el ahorro, sino yo me quedo con otro mensaje, y es que aquellos hospitales que realizan ensayos clínicos tienen tasas de supervivencia para sus pacientes mayores, la asistencia es mayor, es de mejor calidad, porque al final, cuando tú haces mucha investigación, la calidad en la asistencia es fundamental. Por lo tanto, yo siempre digo, y en España hablamos de hospitales universitarios, en Reino Unido hablan de hospitales investigadores, me gusta mucho más lo de hospital investigador. Un profesional sanitario tiene que tener 3 pilares en su ámbito de actuación. Por supuesto, la asistencia, la investigación y la docencia, y no puede ser que estén solo focalizados en la asistencia. Hay que hacer investigación porque mejora la asistencia, que al final eso es lo que queremos y queremos ir avanzando. Y este artículo creo que es interesante poder, y tenéis los enlaces para poder consultarlo. Esto que yo os cuento ahora de estar en la élite no ha sido siempre así. Yo me incorporé a Farmaindustria en el año 2006 y lo que yo me encontraba eran titulares de este estilo, donde no había nada organizado, donde cada comité de ética pedía a los promotores una documentación diferente, no existía la armonización, los tiempos eran larguísimos, nadie entendía, incluso se hablaba con cierta connotación hacia los ensayos clínicos y al final, bueno, el momento cambió, la oportunidad sin duda alguna fue la legislación. Al final podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar, pero en esa hoja de ruta que yo creo que hay que construir en Latinoamérica, la legislación debe de estar en el primer punto, una legislación que simplifique, una legislación que agilice, una legislación que ayude a tener unos procesos claros en toda la puesta en marcha de un ensayo clínico. En el año 2022, en diciembre de 2022, el presidente del Gobierno se reunió con 20 CEOs mundiales de la industria farmacéutica en España, 4 ministerios, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Industria y Ministerio de Sanidad, para establecer un plan estratégico de la industria farmacéutica. Este plan tiene 3 pilares, el pilar del acceso y la sostenibilidad, que es fundamental que si hay buena investigación llegue a los pacientes. No se entiende un país que haga buena investigación y luego no haya acceso a la innovación. Por lo tanto, esto es fundamental, que los tiempos también de acceso a la innovación se reduzcan, y creo que también aquí en Latinoamérica es un ámbito para la mejora. También lo tenemos que hacer en España, pero también aquí. El pilar de la I+D, en el que yo estuve trabajando intensamente cada semana hasta mayo de 2023, que se convocaron nuevas elecciones al Gobierno de España. Y el tercer pilar nuestro es la producción.
Pero este plan estratégico, hasta que no quedó claro el Gobierno, ha estado en stand-by y ahora ya lo hemos retomado. Ahora ya probablemente después del verano se pueda presentar el plan estratégico de la industria y yo os voy a contar algunos aspectos de este plan estratégico en el ámbito de la investigación clínica. Sobre todo, teniendo en cuenta este círculo virtuoso que decíamos antes, en nuestro país hay un elemento fundamental, son los institutos de investigación sanitaria que acredita el Instituto de Salud Carlos III, son grandes hospitales junto con la academia, ¿vale? Y este modelo de investigación o de instituto de investigación sanitaria es parte del éxito de esos centros de excelencia. Aquí hay centros de excelencia con los que se puede hacer investigación y esto es fundamental. Para muchas compañías farmacéuticas, España se ha convertido en el segundo país por volumen de investigación clínica. Pero esta es la foto del mundo, esta es la foto que nos preocupa, porque la investigación clínica se está desplazando a China principalmente. Nuestros grandes competidores no solo es Estados Unidos, que tiene si os fijáis, Estados Unidos es la línea azul, alrededor del 34% de la investigación clínica mundial está en Estados Unidos, pero China, a partir del año firma las ICH, las normas de buena práctica clínica en 2017 y el crecimiento a partir de la COVID en investigación clínica es muy fuerte. Es verdad, y ayer lo comentábamos, que en terapias avanzadas, y nos lo dicen los investigadores españoles, que tenemos excelentes investigadores en terapias avanzadas, las agencias reguladoras en Europa piden validar los datos de la población o los datos de los ensayos clínicos en China con población caucásica y esto es algo que los propios investigadores en España también se sienten orgullosos. Pero esto es la foto de lo que ocurre y aquí nos jugamos mucho como región Europa porque ahora mismo está en revisión lo que es la estrategia farmacéutica, la próxima legislación para 20 años. Tenemos un nuevo reglamento de ensayos clínicos que hace una evaluación coordinada, centralizada, y donde es muy difícil construir Europa. Es muy difícil construir Europa porque no todos los países vamos a la misma velocidad. Nuestra agencia ha sido pionera en una legislación que aplicó en enero de 2016, pero otras regiones no hacían investigación clínica. Los países de Europa del Este, hasta la pandemia, no hacían investigación clínica. Además, tenemos una nueva normativa, que es el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, la importancia de compartir datos con garantías y esto puede ser un beneficio si finalmente se implementa bien. Lo digo si finalmente se implementa bien porque al final, a pesar de ser un reglamento europeo, se va a dejar a las legislaciones nacionales el cómo se implemente. Y junto con el reglamento de inteligencia artificial, pues tenemos muchos retos desde el punto de vista ético y legal para poder aplicar. Hay un elemento muy importante en el año 2006 en España y es la puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores, que es espejo de lo que ocurría en Europa con la Iniciativa de Medicamentos Innovadores, financiada en Europa por la Comisión Europea y EFPIA, que es el FIFarma europeo, y en España se pone en marcha por Farma Industria con una cofinanciación muy bajita del Ministerio de Industria primero y ahora del Ministerio de Ciencia. Pero fundamentalmente el objetivo de esta plataforma de colaboración público-privada, y esto es parte del éxito, hablo del año 2006, fue revitalizar el entorno de la I+D biofarmacéutica. Lo podemos traer a la región LATAM 2024, revitalizar el modelo de I+D. Por supuesto, mejorar la transferencia, bueno, tenéis... yo creo que sirve como modelo de ejemplo y de integridad y sobre todo a todos los agentes. Nosotros tenemos dos proyectos tractores en Farma Industria, el BEST, que es nuestro proyecto estrella en investigación clínica, pero quiero comentar unas pinceladas del programa Farma Biotech, que es para preclínica y translacional, donde como país tenemos que mejorar. Tenemos un problema en España, somos excelentes, producción científica, 10ª potencia mundial, y estamos en una posición 30 mundial cuando hablamos de transferir. Y esto es un gap que tenemos y nosotros hemos propuesto al Gobierno en ese plan estratégico que os comentaba, lo que llamamos una plataforma de investigación preclínica, aunando la parte
pública, los grandes centros públicos y la industria farmacéutica que puede hacer de efecto tractor para esa investigación más preclínica translacional. Tenemos además un deber con los jóvenes investigadores españoles que han vuelto a nuestro país, que se han formado fuera y que son en el ámbito de la preclínica y translacional, y que esto es algo que puede ocurrir también en Latinoamérica. Muchos jóvenes se han formado en Estados Unidos, vuelven a Latinoamérica y han de tener oportunidades, y esta es una manera de retener y atraer talento para el país, porque además muchas veces han sido también, en nuestro caso, formados, en parte en España, se han ido fuera, pero han vuelto. Y lo vimos recientemente, Farmaindustria cumplió 60 años hace unas semanas, dimos un premio a una joven investigadora y 4 ACESIT de los 120 proyectos excelentes que recibimos. Pero aquí tenemos que trabajar y nos llegaron fondos europeos por la pandemia y queremos que se dediquen a un proyecto en investigación preclínica translacional. Nuestro proyecto BEST nos permitió medirnos, las métricas son fundamentales, los datos, ayer lo comentábamos, para compararse hay que medirse. Yo no sé, si no tengo a BEST, yo nunca hubiera podido traer una diapositiva que os voy a presentar, que es dónde estaba España en 2004, dónde está España en 2024. Vosotros, yo creo que es una de las primeras herramientas. Aquí colaboramos con AFIDRO tiene el BEST colombiano y esto es algo que se puede implementar. Medirse, saber dónde están los cuellos de botella para poder actuar si es que hay que actuar. Nosotros aquí tenemos a 59 compañías, probablemente muchos de los que estáis aquí veis a vuestras homólogas españolas. Tenemos a los grupos de investigación clínicos independientes que tienen un peso muy fuerte en la oncología, los más de 50 hospitales de titularidad pública y privada. Es verdad que en España la investigación clínica se hace mucho en hospitales públicos, pero también hay un gran interés por los grandes centros privados, el Grupo Quirón, bueno, cada vez hay más interés, y por diferentes comunidades autónomas. Esta diapositiva, nosotros el día 20 de mayo es el Día Internacional del Ensayo Clínico y publicamos las 10 razones por las que España era clave o líder en ensayos clínicos. La primera es la regulación, por eso insisto tanto. Y la segunda es una agencia del medicamento de la que nos sentimos muy orgullosos. Es una agencia reguladora que escucha, es una agencia proactiva, es una agencia flexible, es una agencia que colaboramos, que trabajamos juntos, que bueno, son parte de nosotros. En cualquier mesa de trabajo siempre está la agencia y viceversa. Cuando la agencia monta una mesa de trabajo, invita a Farmaindustria, invita a la industria a construir, junto con comités de ética, con investigadores, como no hay otra manera. El Sistema Nacional de Salud, los profesionales sanitarios son excelentes, los pacientes muy generosos, seguro que aquí también los pacientes lo son. La ética y la transparencia es fundamental, los comités de ética de investigación con medicamentos en España son excelentes, pero es que además tenemos un código de protección de datos que da mucha seguridad a todo el ámbito del ensayo clínico. Además, ya hemos tenido hospitales en España que han sufrido ciberataques y hemos visto lo que eso impacta en los datos de los ensayos clínicos. Una industria que apuesta por España, nuestro proyecto BEST, el sistema europeo armonizado y, sobre todo, la colaboración público-privada. No hay más. Aquí están los 10 elementos para que la TAM pueda trazar su hoja de ruta, cada uno adaptándolo a las cualidades del país, ¿no? Esta es la legislación, no os quiero aburrir, simplemente deciros que una cosa que tuvimos, yo creo que aquellos años, ¿no? Desde el 2006 al 2015, casi 10 años en las que desde Farmaindustria pusimos en marcha el proyecto BEST. Esto no es un proyecto que vais a ver el impacto el año que viene ni en 2 años, esto es un proyecto país, un proyecto región a un medio plazo, pero que después llegan los resultados. La legislación fue fundamental, ese Real Decreto 1090-2015, que se publica un 24 de diciembre, de regalo de Navidad, y que nos ha permitido, ese reglamento europeo del 2014 se tenía que haber aplicado en 2016 y hasta 2023 no ha sido plenamente aplicable. Y nosotros ganamos competitividad porque la competencia en Europa por las filiadas, por atraer investigación es muy fuerte. La compañía A no está compitiendo solo con la compañía B, muchas veces está compitiendo con su homóloga de Alemania, de Francia, de Italia, para que el ensayo venga a España. Estos son los indicadores del 2004, los indicadores del 2023. Me voy a detener en un par de ellos, no quiero abrumados porque además lo importante es que lo vais a poder consultar. Lo que invertíamos, a mí más que gasto en investigación, me gusta hablar de inversión en investigación clínica. En el año 2004 la industria eran 300 millones, en 2023 834 millones de euros, más del doble. Y también
el número de ensayos clínicos que ponía en marcha la industria, que autorizaba la agencia en 2004, eran 473, casi doblamos la cifra en 2023. Con lo cual, bueno, pues esto, cuando hay una política, cuando hay una regulación, esto ocurre. El número de ensayos, estamos hablando de más de 1000 ensayos clínicos en los últimos años. También la pandemia, ¿no? La COVID subió mucho, pero ahora estamos en unos 800, llegando a 900 ensayos clínicos. Nosotros tenemos un problema, que es la alta concentración, como os decía, en Cataluña y Madrid, pero tenemos un buen nivel de ensayos fase 1 y fase 2, casi el 50%, que esto para muchos pacientes es la mejor alternativa terapéutica cuando no hay otra, ofrecerle. También desde el punto de vista científico se pueden traer a nuestro país ensayos clínicos de fase 1 por el alto nivel de los profesionales sanitarios, más de 39 unidades de fases tempranas. Luego es muy curioso en España, porque el otro día me reunía yo con una comunidad autónoma que no tiene nada de investigación y me dice, no, yo quiero tener mi unidad de fases tempranas. Le digo, hombre, igual no hay que empezar por una fase 1, que es lo más complejo, igual hay que empezar por ensayos clínicos en atención primaria, que tenemos un problema en España y ahora os lo voy a contar. Hay que empezar, o sea, que no hace falta que todas las comunidades, porque en España también somos mucho de mi unidad de fase 1, mi sala blanca, y esto, ahora que tenéis que montar la política para Latinoamérica, y quizás se pueda pensar en compartir estructuras para hacer eficiente el sistema, más que en cada uno hacer su unidad, sino, bueno, trabajar en red. Yo creo que el éxito que viene para los nuevos ensayos clínicos, para reclutar esa N de pacientes que tenemos, que va a ser tan complejo por esa medicina de precisión, es el trabajo en red. Va a ser fundamental y se puede hacer. Nosotros lo estamos haciendo y ahora os contaré un ejemplo. Esta es un benchmarking internacional que nos medía dónde estábamos para el periodo 2004-2010, en la mitad de la tabla hacia abajo, y ahora estamos entre los mejores países en tiempos globales. Es verdad que los países del este, donde la medicina es muy diferente a España, la única manera de tener acceso a la innovación es participando en un ensayo clínico, y también han entrado en la investigación clínica. Los ensayos clínicos para enfermedades raras es de verdad el 25%, como antes os contaba, y el 95% promovidos por la industria farmacéutica. En la pediatría tenemos grandes centros hospitalarios, Sant Jan de Déu, el Niño Jesús, en nuestro país, que además trabajan en colaboración con grandes centros, y vienen pacientes de todo el mundo a tratarse, y esto es un orgullo también en la pediatría. Las terapias avanzadas también es otra de las grandes fortalezas de nuestro sistema, desde el punto de vista de los ensayos también académicos y promovidos por la industria. Estos son los KPIs que ha publicado la EMA, nos monitorizan cada mes, y España lidera en Europa la evaluación coordinada, es esa agencia que ha sido líder y que está haciendo esa evaluación coordinada en Europa ahora mismo, y también respecto a la participación de los centros españoles. Los centros españoles están participando en 4 de cada 10 ensayos que se autorizan en Europa. Eso son oportunidades para nuestros pacientes en España, sin duda alguna. Y esto es también un día, hace un par de años se publicó este paper de los ingleses y hablaba de ser más español en ensayos clínicos, ¿no? Esto fue un día de orgullo, un día que cuando recibo este correo electrónico, una de las primeras cosas es mandárselo a una persona que en el año 2015 había trabajado en la Agencia Española del Medicamento, es un poco el padre del Real Decreto, y bueno, la verdad es que me dijo, qué orgullo. Pues sí, es orgullo lo que sentimos, pero es verdad que los países, esto va muy rápido, y UK ha puesto mucho dinero encima de la mesa para... El Brexit no les ayudó nada, tuvieron que salir de consorcios europeos, perdieron competitividad en ensayos clínicos, pero rápidamente, y entonces allí sí que hay verdaderos hubs en la parte de Cambridge, buenas compañías, buenos centros de investigación, con un plan económico detrás. Estoy convencida que UK en unos años pues también lo vamos a ver. Nosotros, y lo decía Janet, no es que seamos líderes y entonces nos hayamos tumbado. No podemos, primero porque es que la competitividad nos está pisando los talones cada día. Lo que sí tenemos es un plan estratégico, un plan de 7 puntos en el grupo de investigación que nos marca la hoja de ruta. El primero es tener un fast track para los First in Human. Y lo hemos conseguido en la agencia el 20 de mayo, el día del ensayo clínico. Somos intensos, porque yo a veces digo, soy pesada, y mis hijos me dicen, eres intensa. Bueno, pues soy intensa o pesada, pero cuando creo que hay algo bueno para el país, lo reclamamos. Y en esta relación con la agencia lo pedimos. Al final la agencia nos ha comprado y ha puesto en marcha un procedimiento de fast track
para terapias avanzadas, ¿vale? No nos conformamos, el Fast Track fase 1 tiene que ser para todo tipo de ensayo clínicos que se ponga en marcha en nuestro país. Pero de momento, esto es algo que existía en Bélgica y en Alemania y dijimos, ¿por qué no en España si somos líderes? Hablamos con la agencia, nos sentamos, la agencia se organizó y ya se puede aplicar y en 30 días, cuando es un ensayo mononacional, se va a dar la autorización. La investigación clínica en atención primaria. Somos líderes en investigación clínica hospitalaria, pero tenemos un problema en centros de atención primaria. Solo el 8% de los ensayos clínicos que se autorizan en nuestro país se hacen en atención primaria, cuando además el 40% de la investigación clínica es fase 3, que su sitio habitual para hacer un ensayo clínico es un centro de atención primaria. ¿Qué pasa en España en la primaria? Tenemos una grave crisis en los profesionales sanitarios también derivados de la pandemia, pero este proyecto de investigación en primaria nos puede ayudar a retener talento, a atraer talento y sobre todo también a acercar el ensayo al paciente. El médico de atención primaria es la principal puerta de entrada para los pacientes al Sistema Nacional de Salud. Entonces, esto es una oportunidad, una oportunidad para el país, para los pacientes, para los profesionales sanitarios. Estamos trabajando en los elementos descentralizados, el e-consent, el llevar la medicación a casa del paciente, la enfermería móvil, una serie de elementos haciendo la guía. Está la guía de la EMA, pero nosotros estamos haciendo el chapter nacional, porque nuestra legislación hay que aplicarla y hay que bajarla. Estamos también haciendo un proyecto en oncología con 3 hospitales en Madrid para trabajo en red, porque queremos seguir ampliando esos. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Y uno de los problemas ha sido el acceso a la historia clínica, porque si tú eres el IP de un hospital, no tienes acceso a la historia clínica del hospital de enfrente. O sea, estas cosas también suceden en Madrid. La farmacia hospitalaria es fundamental que se sienta parte del equipo de investigación. Hicimos una guía y todos nuestros documentos están publicados y también los vamos a compartir, porque el fármaco en investigación cada vez es más complejo y ahora estamos haciendo la versión 2.0 desde el respeto también al medio ambiente, que es una parte muy importante también de la destrucción de los fármacos, la digitalización. Estamos trabajando mucho nosotros trabajamos pero con los pacientes, es fundamental. Y esto del paciente, no hay que trabajar con los pacientes, hay que sentarse en la mesa. Cualquier grupo de trabajo que nosotros ponemos en marcha es con los pacientes, que de verdad cuando te dan su feedback es cuando se enriquece muchísimo muchos de los documentos. El nuevo reglamento nos exige hacer resúmenes paralegos de los resultados de ensayos y estamos trabajando con ellos para ver cómo lo tenemos que hacer. Y lo contaba ayer, en España hasta hace pocos años no se daba las gracias a un paciente que participaba en un ensayo clínico. Ahora tenemos una carta de agradecimiento que le hemos trabajado en Farmaindustria con la Sociedad Española de Farmacología Clínica, que creo que es algo de verdad muy necesario, algo muy sencillo y que ahora que hay que implementar esta política, creo que la Carta de España puede servir de modelo, que no es más que darle las gracias y decirle cuando se publiquen los resultados tendrá acceso a los mismos. Y el uso de los datos. Tenemos grandes oportunidades si usamos bien los datos. Real World Data, Real World Evidence, esto es algo para hacer mucho más eficiente ese proceso tan largo, tan complejo y que lo tenemos que hacer así. El proyecto de investigación en atención primaria es una guía que está publicada y que creo que puede servir también para Latinoamérica, hablando de fortalezas, de debilidades, porque muchas veces los problemas son los mismos, el generar estructuras, infraestructuras. Está disponible, es nuestra hoja de ruta y estamos trabajando, es uno de los últimos proyectos que hemos puesto en marcha en muy poco tiempo, porque ha sido un trabajo con todas las sociedades científicas de atención primaria, las comunidades autónomas, los pacientes, 12 compañías farmacéuticas, oportunidad. Y muy importante, hablar a la sociedad del valor de la investigación. Parece que, bueno, en pandemia todo el mundo sabía lo que era la fase 1, la fase 2, la fase 3, yo no sé aquí, pero es que en España habría en las noticias y entonces todo el mundo sabía, ¿no? Y entonces en mi casa entendieron también a qué me dedicaba. Pero resulta que es que esto se ha olvidado. Se olvida muy rápido. Es verdad que en los que tenemos cierta edad no, pero nosotros tenemos un programa que es acercar la ciencia a las escuelas y hace unos días yo me reunía con alumnos de segundo de bachillerato, de alrededor de 16, 17 años, les preguntábamos qué era un ensayo clínico y no lo sabían. Eran niños que hace 4 años pues tenían 12 años y aquello del ensayo clínico. Entonces, en un momento en el que tienen que decidir sobre su futuro, yo no sé si aquí ocurre, pero la carrera de medicina en España pide unas notas muy altas y estos días que se han estado haciendo los exámenes para acceso a la universidad, es una locura lo que se pide. Entonces, si no puedes estudiar medicina, quizá puedes estudiar biología, enfermería, farmacia.
y los equipos hoy en día para la investigación son multidisciplinares, también los físicos, los matemáticos, explicarles a los jóvenes lo que es un ensayo clínico, y lo hacemos en centros hospitalarios, con investigadores de los centros, con miembros de comités de ética, con la Agencia del Medicamento, porque yo creo que tenemos un deber de informar a la sociedad que el proceso del ensayo clínico es un proceso muy regulado desde el punto de vista ético y legal, y que los comités de ética están para velar por los derechos de los pacientes. Y me ha encantado coincidir con Juan Alberto a mi lado, porque soy una apasionada de la bioética y mi director de tesis es uno también de las personas que inspiró a Juan Alberto. Y es que la ética en todo el proceso del ensayo clínico es fundamental y hay que explicarlo para no hablar ni de cobayas humanas ni de conejillos de indias, sino de voluntarios sanos y de personas que participan, enfermos, pacientes que participan en los ensayos clínicos. Creo que el vocabulario también es muy importante. Y por último, compartir dos actos, uno de ellos, de los que me siento más orgullosa, ocurrió el 27 de mayo. Fuimos al Parlamento español a explicar los desafíos, las oportunidades que tenemos en el país en investigación clínica. Esto hubiera sido impensable hace muy pocos años. Hoy yo creo que esto es muy importante, que los políticos que al final tienen que aprobar las leyes entiendan esa posición de liderazgo, lo que podemos perder también si no se apoya una política en la que ganamos todos, porque todos somos pacientes presentes o futuros, y como sociedad. Y luego esta conferencia anual de plataformas, que llevamos 17 años uniéndonos 5 plataformas distintas. No solo ya hablamos de medicamentos, hablamos de dispositivos médicos, hablamos de One Health, hablamos de nanomedicina y hablamos de todo un concepto de salud. Yo creo que ya el concepto medicamento, el concepto salud. Con lo cual, estamos en un momento de muchos desafíos, muchas oportunidades, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser innovadores, nos tenemos que anticipar, no puedes pararte porque otro país, yo os puedo prometer que Francia y Alemania nos monitorizan y tienen mucha envidia de dónde está España porque no nos corresponde esa posición de liderazgo. Pero bueno, el otro día me decía una persona del grupo de trabajo, dice, yo voy ahora a las reuniones europeas y voy como un pavo real, ¿no? Porque eso no me ocurría hace unos años. Vamos a mantenerlo, y mantenerlo no es para nada fácil. Tenemos que trabajar en la preclínica, en la translacional, hemos avanzado mucho, pero tenemos muchos retos. Lo que sí tenemos bien establecido es la forma de trabajo, la generación de confianza, y aquí nos vais a tener en LATAM para ayudaros a hacer esa hoja de ruta, porque creo que hay muchos elementos que son útiles compartir y con ello ayudaros a avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia, por tu interesante presentación y felicitaciones por todo el trabajo que se ha realizado en España. Ahora daremos paso al panel titulado Desafíos para una política de atracción de ensayos clínicos, el cual será moderado por Juan Alberto Lecaros, quien es abogado de la Universidad de Chile, bachiller en Filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma, magíster en Bioética del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull de España y doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo de Chile, donde sus principales áreas de investigación se centran en bioética, bioderecho y ética medioambiental. Muchas gracias, Juan Alberto, por moderar este panel. Bueno, muchas gracias. Ante todo, un agradecimiento a la Cámara de Innovación Farmacéutica, a CEPAL, que nos acoge acá en este hermoso edificio de arquitectura chilena, arquitectos chilenos. Estoy maravillado por este lugar. Y ante todo, agradecer y felicitar el trabajo enorme que ha hecho la Cámara de la Innovación Farmacéutica en entregar un insumo sumamente importante para generar una política pública. Cómo de alguna manera generar un alineamiento importante en la voluntad política. Y la voluntad política me refiero no solamente a los legisladores, a los ejecutivos, sino también a la comunidad y a todos los actores, digamos, que inciden en la posibilidad de generar cambios importantes en la mirada, ¿no es cierto?, de hacer transferencia adecuada, ¿no es cierto?, de las tecnologías de salud a la comunidad, y especialmente para cambiar el bien esencial que es la salud de las personas, el bienestar, y entender que el medicamento es un bien de confianza en la sociedad. Por lo tanto, en toda estrategia de colaboración público-privada, y acá se hacen todo mucho, y no hay posibilidad de construir una política pública de atracción de los ensayos clínicos sin la posibilidad de la interacción de todos los actores que están involucrados en una política de esta naturaleza.
Entonces, aquí tenemos un espacio maravilloso, encuentro yo, para poder coordinar los intereses, coordinar, ¿no es cierto?, las motivaciones para empezar a construir este camino de ruta, esta hoja de ruta que he presenciado aquí con Amelia, la verdad, una película de acción que nos ha tenido a todos en vilo. Ahora la pregunta es cómo salimos del cine después de esto, ¿no? Y estoy muy emocionado también que hayan mencionado a este maestro y mentor común, que es Carlos Romeo Casabona, uno de los primeros hombres que desarrolló el bioderecho en España y que además jugó un rol importante desde la academia en generar apoyo técnico para la legislación de alta calidad, con alta evidencia científica en España, generando la redacción, ¿no es cierto?, en su minuto de la ley de investigación y posteriormente ensayos clínicos. Y ese es un mensaje que tenemos que tomar desde Chile, ¿no? Cómo la academia puede aportar a la generación técnica adecuada, ¿no es cierto?, de legislación específica como es la relativa a ensayos clínicos. Por lo tanto, aquí yo creo que tenemos varios principios y orientaciones o valores que a lo largo del discurso y las intervenciones han aparecido, ¿no? Entender que necesitamos colaboración público-privada, el medicamento como bien de confianza, entender de alguna manera cómo la legislación alinea a los actores, pero no es suficiente solamente tener un buen marco regulatorio para el funcionamiento de una política de atracción de ensayos clínicos, transformar a Chile y a la región en una zona de liderazgo. Necesitamos también coordinar al sector público y tener mayor trabajo interministerial, y yo creo que en eso hemos ido avanzando, y yo creo que a lo largo de la conversación, teniendo ya un Ministerio de Ciencia, en fin, podremos ir encontrando puntos comunes para fijar esas hojas de ruta quizás que necesitamos ir construyendo entre todos, digamos. Así que voy a simplemente enunciar a muchos de ustedes en esta conversación y después lo voy a ir presentando en la medida que vayan interviniendo, ¿no? Nos acompaña de la Agencia Reguladora del Medicamento, ¿no?, del ISP, Nicolás Gutiérrez, con el cual hemos participado en muchas mesas de trabajo, también públicas, digamos, y privadas respecto del incentivo y cómo movilizar la regulación en Chile. El doctor Miguel O'Ryan, nos acompaña el señor Francisco Chaguán, con quien también hemos coincidido en algunos proyectos de ley, apoyando en eso, y Jorge Fernández y Francisca Rodríguez, la anfitriona, la dueña de casa aquí. y cumpleañera, así que... Y felicitaciones, Francisca, y a todas las CIP por esto. Y a Amelia, que también tendremos aquí la oportunidad de poder conversar y nos hagas de alguna manera las bajadas de esta película de acción. Voy a respetar un poco el orden de que hemos ido programando en este día, de conversar partiendo con la agencia reguladora, ¿no? La labor que desempeña, ¿no es cierto?, el ISP y la ANAMED. Y aquí está presente Nicolás, ¿no es cierto?, Gutiérrez. Y quisiera comenzar contigo, Nicolás, y después contigo, Francisca, ¿no? Y de alguna manera, cómo un poco el ISP, digamos, está enfrentando el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, entre los diferentes actores del ecosistema para avanzar en la implementación de estrategias necesarias para aumentar el número de ensayos clínicos que se ejecutan en Chile. ¿Y cuáles son, de alguna manera, dentro de las políticas que tiene el ISP, esos focos de desarrollo, ¿no? Perfecto. Buenas tardes ya. Buenas tardes a todos y todas. También quiero agradecer nuevamente a CEPAL por recibirnos acá en este gran edificio, instalaciones, ¿cierto? Y también a CIF por la invitación, Francisca en particular. Mantenemos un contacto bastante fluido y muy ameno, así que muchas gracias. Bueno, para responder esta primera pregunta, indicar que la colaboración fluida puede, digamos, entenderse y mejorarse mediante instancias desde el instituto como difusión a cada una de las universidades nacionales, hospitales, clínicas, comités éticos científicos, etcétera, digamos, que realizan investigación científica
con el fin de potenciar la integración de la ciencia básica, por ejemplo, estudios preclínicos, hasta los ensayos clínicos, así como impulsar la coordinación y trabajo conjunto de las universidades con los principales hospitales y clínicas del país en diversas carreras del área de la salud y ciencia, ¿cierto? Incluyendo también la formación de pre- y posgrado en investigación clínica, ¿verdad? Una de las cosas que también todavía está al debe Chile dentro de sus universidades, y también la formación en buenas prácticas clínicas. Entonces, en lo general, digamos, lo que, adelantando un poquito a la otra pregunta, digamos, lo que es parte de la respuesta, es mejorar los mecanismos de comunicación desde el Instituto de Salud Pública y también hacerlos parte en el avance de la normativa. Y la normativa también que sea flexible y que sea actualizada. No podemos quedarnos con, digamos, la ICH, el año 96, sino que hay que seguir avanzando. Tenemos también un desafío muy importante en los productos biológicos y en especial las terapias avanzadas. También lo hemos querido abordar y bueno, eso también en realidad solamente para avanzar, que lo voy a mencionar un poquito más en detalle en la otra respuesta, pero en lo que es colaboración, digamos que todos los actores involucrados que he mencionado son parte o pueden ser parte de los regulados. Entonces no se pueden establecer convenios de colaboración directa con cada uno de ellos, pero sí instancias de difusión hasta llegar incluso a reuniones técnicas, digamos, que es lo que promocionamos también, tratamos de promover en el avance de la investigación clínica en Chile. Eso, gracias. Bueno, Amelia hacía referencia respecto precisamente del rol que juega la agencia reguladora en tener mesas donde acompañan también a los actores en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la investigación, ¿no es cierto?, y la traslación de la investigación. Yo creo que ahí tenemos un paso importante en términos de mecanismos de trabajo, ¿no es cierto?, acompañando a los regulados, como también ya quizás en la discusión ver cómo podemos tener un diseño institucional más eficiente para la ANAMED y para el ISP. Quiero ahora darle la palabra a Francisca, ¿no? Ella gerente de Innovación y Salud de la Cámara, es médico epidemióloga de nuestra Casa de Estudio, la Universidad del Desarrollo, y docente también en la Universidad de San Sebastián, y bueno, ha liderado todo este trabajo de las recomendaciones. Y a ti, Francisca, un poco para abrir espacio a otros temas que tenemos, yo creo que urgencia a tratar en Chile como focos esenciales para alinear la política pública. En términos generales, para ti, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta Chile y cuáles, de alguna manera, son los órdenes de prioridad que establecerías en ese proceso? Bueno, primero agradecer a CEPAL y en su representación a Marco Ginasi, a Nicolò Gligo por haber prestado esta casa maravillosa, generar esta instancia, agradecer a los que vinieron porque a pesar de la lluvia, acá estamos. Y son muchas personas, la verdad, que al parecer estamos interesados. Entiendo que hay 150 personas también escuchando por streaming, así que somos más o menos 300 personas hoy día hablando de un tema que es tan relevante para el país. Y Juan Alberto, me dejaste en evidencia, pero bueno, quizás eso puede ser también estar este día de cumpleaños, creo que puede, ¿no es cierto?, ser un gran hito también en este tema. Primero, más allá de los desafíos, quiero hablar de algunas oportunidades, porque justamente que existan oportunidades hace entender que estos desafíos es urgente resolverlos y hacerse cargo. Somos el primer país de Latinoamérica con mayor número de ensayos clínicos por millón de habitantes, 20,8 ensayos clínicos por millón de habitantes. Somos un país pequeño, pero con mucho potencial. Somos el cuarto país en Latinoamérica en número absoluto de ensayos clínicos. Obviamente Brasil está primero, con casi 900 ensayos clínicos en ejecución por año. Lo sigue Argentina, que ha ido creciendo muchísimo, y justamente ha ido creciendo, y Amelia comentaba que ella estuvo en Argentina hace 10 años atrás, ha ido creciendo porque han actuado en colaboración y en conjunto con acuerdos entre KM, que somos nosotros, ¿no es cierto?, en Argentina, y los diversos actores, investigadores y otros, con acuerdos con el gobierno para avanzar en este tema.
y resolver esos desafíos. Y luego está México, con alrededor de 600, un poco más, ensayos clínicos en número absoluto. Y luego nosotros, que tenemos alrededor de 400 ensayos clínicos activos en ejecución por año. Este año 2023 teníamos la mayor cantidad de ensayos clínicos aprobados por el ISP, alrededor, si tú me corriges, 127, si no me equivoco. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos ¿por qué somos líderes por millón de habitantes? Es porque tenemos una gran capacidad como país. Y aquí muchos de los que ustedes son investigadores o participan en el día a día en un ensayo clínico, y justamente son ustedes los que han llevado este tema, los que han permitido posicionarnos. Tenemos una calidad de investigadores envidiable en la región. Tenemos alrededor de 787 investigadores principales en 10 años que han estado involucrados en al menos un ensayo clínico, y el nivel de productividad que tienen estos investigadores es muy alto, alrededor de 3 estudios publicados en revistas científicas por año, ¿no? Aquellos que más están investigando en el área de ensayos clínicos. Entonces, grandes capacidades técnicas, mucho interés y mucho esfuerzo de parte de los investigadores, justamente porque esto es un trabajo de día a día. Con gran dedicación, una gran infraestructura, una gran calidad del sistema de salud y pacientes muy comprometidos, lo vimos ¿no es cierto?, en la pandemia, que Chile fue el líder, ¿no es cierto?, también en cobertura de vacunación, y así ha sido siempre, ¿no es cierto?, respecto a vacunación, y con gran adherencia por parte de los pacientes. Además, Impact Center hace poco publicaba un estudio, ¿no es cierto?, salió en prensa, y les agradezco por haber hecho ese estudio, hay algunos de Impact Center por acá, en donde se hizo un estudio ciudadano en que el 86% de los chilenos valora los ensayos clínicos en su rol de desarrollar e investigar en nuevos medicamentos. O sea, nosotros como chilenos valoramos la investigación. Y justamente esa oportunidad y lo que somos hoy, viendo que tenemos tanto por hacer, es lo que nos motiva a seguir haciendo crecer este tema. Podemos crecer 2 o 3 veces en la cantidad de ensayos clínicos, en la inversión en ensayos clínicos del país, en la contribución que podemos hacer en el I+D. Y es ahí donde eso lo logramos resolviendo los desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos? Lo comentaba David Bravo, ¿no es cierto?, mostraba los resultados de la encuesta respecto a la opinión de las compañías farmacéuticas, lo comentaba Francesca también, y el principal desafío, si tuviera que ponerlos en orden, ¿no es cierto?, son las condiciones regulatorias, adopción de la innovación, y otros 2 que no aparecían quizás en la encuesta que hizo David, pero que hayan más hospitales públicos, más regiones ejecutando ensayos clínicos, y también el uso de las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque hoy día estamos bastante bien, pero como decía Amelia, es un trabajo del día a día, entonces tenemos que avanzar en las nuevas metodologías. Respecto a las condiciones regulatorias, coincidimos en esta mesa que conformamos de colaboración para la investigación clínica con diversos actores de la academia, investigadores de hospitales públicos, clínicas privadas, CRO, los comités de ética, universidades, la misma industria farmacéutica y otros actores que estuvieron ahí, en que esto es lo principal, y que justamente para que el número de ensayos clínicos que se ejecutan en el país aumenten, necesitamos posicionarnos, y hablábamos de esta competencia, ¿no? O sea, si los ensayos clínicos no llegan a Chile, se van a otro país. Y queremos que estos ensayos clínicos estén disponibles para todas las personas, ¿no es cierto?, y para todos los chilenos y chilenas. Desde ese punto de vista, proteger a las personas que participan de un ensayo clínico es fundamental. Y así lo ha dicho, y así lo exigen los principios éticos internacionales, como la Declaración de Helsinki y las pautas OMS.
Y justamente es así como lo hacen todos los países que hacen investigación clínica, en donde se debe, además de muchas otras cosas, pero quiero profundizar en dos, se debe asegurar a los pacientes poder, en el fondo, responder ante cualquier efecto adverso y la continuidad de tratamiento. Y es en esto que la ley Ricarte-Soto, el año 2015, incorpora muy a último minuto, ¿no es cierto? La ley Ricarte-Soto es una ley que generaba acceso, cobertura en enfermedades raras y de alto costo e incorpora algunas indicaciones relacionadas a los ensayos clínicos. Y en eso exige ya en sobremedida, ¿no es cierto?, y más allá de lo que han hecho otros países respecto a continuidad de tratamiento y la compensación ante efectos adversos. ¿Qué es lo que ocurrió con eso? Es que el número de ensayos clínicos disminuyó en un 39% en los primeros años. Hoy día logramos salir de ahí, ya estamos en un número de ensayos clínicos más alto, pero lo que sí nosotros vemos es que el patrón del tipo de ensayos clínicos cambia. Hoy día tenemos muchos ensayos clínicos en oncología y prácticamente, y ya no somos líderes en la región por el número de ensayos clínicos por millón de habitantes, cuando hablamos de ensayos clínicos en enfermedades tan relevantes para la salud pública, como salud mental y como enfermedades crónicas, ¿no? Un problema que aqueja a nuestro país, que aqueja a Latinoamérica, y esto es una realidad, también lo conversábamos, no es solo Chile el que tiene menos ensayos clínicos en estas áreas. Y es por lo mismo que creemos que tenemos que generar todos los incentivos. Alguien lo decía, creo que era Amelia, cuando hablaba de enfermedades raras y otras patologías muy relevantes para la salud pública. Tenemos que generar todos los incentivos para que desarrollemos todas las capacidades de investigación y finalmente, a partir de eso, mejoremos, ¿no es cierto?, el conocimiento de nuestros médicos respecto a esas patologías, la infraestructura del sistema de salud, la calidad de los cuidados de salud, porque desde la investigación se genera el conocimiento y, por lo tanto, es un punto fundamental. Desde ahí, más allá de hablar de qué es lo que necesitamos cambiar o no, creo que lo relevante, y creo que ese es también, quizás lo pondría como primer desafío, ¿no?, pero estoy muy esperanzada a partir de esta reunión, es la colaboración. La conversación entre todos para juntos pensar qué es lo que tenemos que hacer para que Chile sea un país innovador, sea un país en el cual la innovación llegue a las personas. Y hay otro desafío, justamente, que impacta también en la decisión de hacer un ensayo clínico, es que hoy día vemos la incorporación de nuevos tratamientos o diagnósticos, tecnología, a los planes de cobertura estancados. Y tenemos un estudio, y agradezco a FIFARMA por haber liderado un estudio que también se hace en Europa, que es el estudio WAIT, que es un indicador de cobertura que nos posiciona en Chile como el país de Latinoamérica que más demora en dar acceso a la innovación. Nuestra brecha con respecto a Europa, el promedio de los países de Europa, no estamos hablando de Alemania o España, Francia, Inglaterra, sino que el promedio de los países de Europa, la brecha es de 4 años. Los medicamentos aquí llegan 4 años después. Y además, la tasa de cobertura de medicamentos, de todos los medicamentos que se lanzan, ¿no es cierto?, y que se aprueban en la FDA y EMA, solamente el 16% de ellos llegan a tener cobertura después de 4 años respecto al promedio de Europa, solo 16%, cuando en Europa el 46% de ellos logra tener cobertura. Alemania con un 88% y Malta, por el otro lado, con un 5%. Entonces, y no podría estar hablando mucho de esto, pero creo que son los dos puntos fundamentales, ¿no? Pero finalmente, y quiero volver a decir, esto se resuelve en conjunto. Esto se resuelve teniendo espacios en que cuando se discuta o hayan ideas, que por cierto probablemente todas esas ideas están pensadas en el beneficio de las personas, pero justamente podamos estar todos pensando, ¿no es cierto?, en ella y en cómo lograr
un cambio que fomente la equidad y que finalmente fomente que tengamos un país, como decía, más innovador y con mejor salud. Así que eso. Gracias, Francisca. Bueno, ha puesto el eje en el desafío organizacional que tenemos, y yo creo apuntar algunos temas que quizás podemos tocar acá, cuáles son no solo las deficiencias legislativas, sino también ver qué es lo que nos queda por regular, ¿no? Es decir, la ausencia legislativa que nos impide hoy en día avanzar. Yo diría terapias avanzadas, regulación en esa materia, mejorar la regulación o tener regulación en interoperabilidad de la información clínica, de ficha clínica, que son todos proyectos que de alguna manera se están pensando, ¿no es cierto?, pero necesitamos avanzar en esa materia, tener regulación del uso de los datos y de muestras biológicas y datos asociados, que es muy relevante, y tener también regulación, ¿no es cierto?, más especializada, diría yo, para el área, por ejemplo, de enfermedades raras, ¿no? Ahí hay un pendiente del trabajo, la ley Ricarte Soto no cubrió especialmente a esa población adecuadamente. Dejo instalado como esos temas prioritarios de ausencia legislativa, ¿no? Vamos quizás plantear, y ahora que estamos abriendo el espacio un poco a los desafíos legislativos, desde el Senado, el senador Chaguán, digamos, desde la Comisión de Salud, cómo se está liderando este tema y cómo se está interactuando también con la comunidad, con la sociedad civil, en este trabajo de impulsar legislación especial de ensayos clínicos. Primero agradecer a la CEPAL, agradecer por supuesto a la ASIF por invitarnos, a Amelia, por esta introducción, y contarle un poco de dónde viene mi inclinación por estos temas. Desde el año 2001 logré perforar la norma constitucional, siendo abogado ad honorem gratuito de las asociaciones de enfermos, particularmente de la Asociación de Enfermos Catastróficos, y también como abogado ad honorem gratuito de la Asociación de Padres y Niños con Fibrosis Quística del Calvo Maquena. Y logramos perforar la norma constitucional, ganando el primer recurso de protección, incorporando el derecho al acceso a la salud en conformidad al derecho a la vida consagrado en el artículo 19, número 1 de la Constitución. Desde ahí en adelante hemos ganado más de una centena de recursos de protección para cerca de 300 pacientes, y ciertamente esa no puede ser la alternativa, el último de los cuales lo ganamos unas pocas semanas atrás en favor de Connie Osa, una menor que hoy día la conocí a los 6 meses. Iniciamos las acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hace afortunadamente 24 años, y muy contento porque fue el mejor regalo de cumpleaños que tuve cuando me llegó el mensaje de Connie, que tenía una perspectiva de vida, una expectativa de vida de 7, 8 años. La sacamos fuera del país, la sacamos a Italia con su familia para tener atención en fibrosis quística, y luego volvió a nuestro país hace muy poquito con sus padres. Lo que les quiero transmitir con esto es que tenemos que entender que hay que tener primero un diagnóstico común. Yo creo que lamentablemente no lo tenemos. Me tocó también liderar algunos proyectos de ley que están en el Parlamento. El proyecto de ley de enfermedades raras poco frecuentes. Llevamos 12 años tratando de sacar el proyecto de enfermedades raras poco frecuentes, 12 años. Distintos gobiernos, distintas administraciones. Recién ahora llegó un patrocinio del Ejecutivo. Al proyecto lo hicimos volver a la Comisión para acoger el patrocinio del Ejecutivo y finalmente lograr sacarlo adelante. 12 años. 4 años para el proyecto nuestro que facilita la investigación científica para efectos farmacológicos. 4 años. 4 años. Y cuando uno le presenta este tema a la ministra de Salud, quiero dar sentido a realidad, porque yo creo que, a ver, este optimismo desbordante, perdona Fran, la verdad es que no es así. Quiero transmitirle, porque cuando yo planteo este tema a la ministra de Salud y al ministro de Economía, ellos parten de un diagnóstico distinto al nuestro. Ellos dicen que Chile sigue liderando en materia de investigación científica para efectos farmacológicos, pero en la práctica, no han entendido que el componente de esas patologías cambió de manera significativa.
Hoy día el COVID-19 hizo que en definitiva mutara justamente ese equilibrio y lo logramos gracias a una moción parlamentaria que la sacamos en el Parlamento para establecer una excepción justamente a la ley Ricardo Soto. Entonces quiero poner dosis de realidad. ¿A dónde está el Ministerio de Salud? Acá. ¿Dónde está el Ministerio de Economía? Acá. Me gustaría que en definitiva pudieran expresar públicamente cuál es su diagnóstico. Esa es la verdad. Entonces, si nos vamos a ir con esto, con esta opinión desbordante, tenemos un problema estructural. Lleva 3 años esperando otro proyecto de ley mío sobre hospitales como servicios asistenciales docentes. 3 años esperando. Ahora lo vamos a sacar recién de la comisión, gracias a que hemos, de alguna manera, hemos insistido en que es un componente muy relevante en el ecosistema que estamos transmitiendo. Sacamos adelante el proyecto, también fui autor de la ley de interoperabilidad de fichas clínicas, sacamos adelante el proyecto de telemedicina, justamente para ir permitiendo justamente este abanico de posibilidades. Me tocó perseguir la ley de fármacos 2, todavía estoy esperando las indicaciones del Ejecutivo respecto de cuáles son las materias del proyecto de ley de fármacos 2 que van a impulsar. 2 años esperando la decisión del Ejecutivo. 2 años. Entonces, les quiero transmitir sentido de realidad. No estoy haciendo no estoy haciendo acá un acto político, no. Estoy estableciendo realidad respecto de lo que nos cuesta sacar adelante un proyecto de ley, que además ninguno de estos es de iniciativa del Ejecutivo. Son iniciativas parlamentarias. Yo quiero agradecer también al Centro de Políticas Públicas, la Católica, que nos ha estado apoyando fundamentalmente en estos proyectos. Yo soy autor de estas iniciativas, pero con la colaboración del Centro de Políticas Públicas de la Católica y también con Carola Goch, que nos tocó también patrocinar algunas de esas iniciativas. Entonces, esto ha sido muy dificultoso. Yo estuve en esa discusión de la ley de Ricardo Soto y llegó a destiempo en la comisión mixta. Y planteé, hice reserva de constitucionalidad, porque además es una norma que no estaba contemplada en la idea matriz del proyecto. Y voté en contra. Y advertí, le dije, mire, esto va a producir un retroceso significativo en la investigación científica en Chile. Pero el gobierno y el Ministerio de Economía tienen un diagnóstico distinto. Quiero transmitírselo. He insistido para que se le ponga urgencia. El proyecto de ley logré sacarlo, el proyecto que facilita la investigación científica para efectos farmacológicos, lo saqué durante mi presidencia en la Comisión de Salud. Año 2021. Está para verse en la sala del Senado casi 3 años, 2 años y medio. Y no tiene ni una urgencia del gobierno, ni una urgencia del Ejecutivo, ninguna. Porque ellos dicen, Francisco, me dicen, tenemos un diagnóstico distinto al tuyo. Respecto a la ley de fármacos, respecto a la ley de enfermedades raras poco frecuentes, me decían, mire, nosotros no queremos proyectos de ley que aludan a enfermedades o patologías determinadas. Nos tocó sacar adelante con las asociaciones de pacientes la ley del cáncer. Junto con Carola Goch fuimos los autores del primer proyecto que fue recogido, junto con las asociaciones de enfermos, porque si no hubiese sido por las asociaciones de enfermos, no sacamos el proyecto. No lo sacamos. Pero mire, no tenemos registro. O sea, el registro que estaba establecido en la ley no se ha implementado. No se ha implementado. Entonces estábamos hablando de cómo logramos conseguir una glosa especial para el seguimiento del cumplimiento de la ley. No se ha cumplido la ley. La ley es letra muerta. Respecto del proyecto de ley de enfermedades raras o poco frecuentes, vuelvo a insistir, de nuestra autoría, 12 años esperando, el gobierno copatrocinó, pero la indicación que llegó es de un informe financiero de 30 millones de pesos para implementar el registro. Entonces, yo primero quiero poner sentido a realidad, perdonen, porque si no nos vamos a ir todos contentos, vamos todos a empujar, vamos a creer que esto vamos a seguir liderando. A ver, ¿quiénes son los importantes acá? Las asociaciones de enfermos. Si las asociaciones de enfermos no trabajan conjuntamente con todos los actores, las federaciones de enfermedades raras poco frecuentes, las asociaciones de cada una de las enfermedades, porque además se les hace competir. Mire, la indignidad de hacerlos competir. Si uno entra al GES, si uno entra a la ley Ricardo Soto. Pero acá tenemos problemas.
El artículo 28 de la ley 20.584 nos dejó muy atrás mano respecto de cualquier enfermedades que esté trabajando los temas de neurociencia. Si una persona tiene un problema cognitivo, por leve que sea, hoy día no tiene acceso a tratamiento, ¿no? O sea, no tiene posibilidades de acceder, me refiero, a ensayos clínicos. No tiene posibilidades. O sea, las personas que tienen hoy día depresiones severas, las personas que tienen Alzheimer. Y en Chile estábamos liderando la investigación de Alzheimer. En Chile estábamos liderando. Y hoy día esa investigación está sellada. Entonces, perdónenme por dar un poquito de sentido de realidad, porque ha sido una lucha que he estado dando desde el Parlamento y prácticamente en solitario. Antes tenía el partner de la Carola Goch, que estábamos trabajando juntos en estos temas, pero de verdad en solitario. Entonces, si no trabajamos juntos, tenemos un problema de envergadura. Gracias, senador. Bueno, yo... Quizás tenemos que también contar con el aprendizaje de la legislación comparada, de que no todo se resuelve vía legislativa, que tenemos que desarrollar legislación quizás más descargada, más flexible, más adaptativa, que permita cambiarse, porque hoy en día los avances, digamos, precisamente de la ciencia, la tecnología, nos está obligando siempre a cambiar la legislación, ¿no? A tener legislaciones quizás más, de alguna manera, revisables, ¿no? Cada cierto tiempo, como se hace afuera. Y eso esas estrategias regulatorias tenemos que ir aprendiendo del trabajo que se ha hecho especialmente en la Unión Europea. Y bueno, el senador ha tocado una cuestión clave. Hoy en día los pacientes, los ciudadanos juegan un rol clave en la ciencia, ¿no? Estamos hablando ya de una ciudadanía científica, ¿no es cierto?, en un paradigma de ciencia abierta. Y cada vez participan más en el diseño también institucional y diseño legislativo. Y Jorge, ¿no es cierto?, Jorge Fernández, que está acá acompañándonos como director ejecutivo de la Fundación Vida y miembro de la Comisión Nacional del Cáncer, nos quiere entregar también esa perspectiva y también el desafío que tenemos de cómo podemos desde la Asociación de Pacientes poder alinear, ¿no es cierto?, el trabajo de los distintos actores para una política pública, al final de cuentas, que no es una política competitiva, al final esto es una política de Estado, ¿no? Podemos tener diagnósticos distintos entre actores públicos, pero el desafío está en cómo alinear, ¿no es cierto?, los intereses, ¿no? Y muchas cosas parten desde los propios pacientes, los ciudadanos, ¿no? Así es, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la CIF y a CEPAL por esta invitación. Justamente, como decía Amelia, que es importante que estén los pacientes aquí, en mesas de participación como esta, y escuchar al senador, obviamente, y que entendemos perfectamente los desafíos que tenemos como organizaciones de pacientes para poder contribuir a una política más justa para todos. Y tal como decía Francisca, la ley Ricardo Soto es un tema complejo, donde de alguna manera quiero hablar de estas barreras regulatorias impuestas por la ley Ricardo Soto, que han impactado a la comunidad de pacientes en Chile. Esta ley, cuyo objetivo siempre fue proporcionar un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, ha tenido consecuencias significativas también en la ejecución de ensayos clínicos en nuestro país. Les quiero compartir algunos puntos claves sobre estos impactos que están afectando a los pacientes. Por ejemplo, en el acceso a tratamientos innovadores, ¿cierto? Las regulaciones estrictas han limitado las capacidades de los investigadores para iniciar y llevar a cabo ensayos clínicos en Chile. Esto reduce la disponibilidad de tratamientos experimentales que a menudo son la última esperanza para muchos pacientes que enfermedades complejas o sin alternativas terapéuticas efectivas. Yo le comentaba a Juan Alberto, de que esta fundación partió por una experiencia de vida de mi hermana que falleció de un sarcoma de Ewing hace 22 años atrás. Nosotros, viviendo de regiones, tuvimos que venir a Santiago, a la FALP, donde en esos años tampoco es la FALP de ahora, en infraestructura e investigación. Y es lamentable ver que ya han pasado 22 años, tenemos leyes que de alguna manera protegen al paciente y tenemos los mismos problemas. Entonces, algo estamos haciendo mal o algo tenemos que hacer distinto, ¿cierto? Y esas son oportunidades que de alguna manera los pacientes tienen que
alzar la voz y trabajar en equipo con los tomadores de decisión, con la academia, etcétera, investigadores. También otro tema importante, justamente en los accesos y tratamientos innovadores, estas barreras pueden demorar, ¿cierto?, la introducción de nuevas terapias, afectando directamente a los pacientes que dependen de estos avances para mejorar su calidad de vida. Otro tema importante es la complejidad administrativa, ¿cierto?, tanta burocracia que también nos comentaba Amelia. La ley establece un proceso de aprobación extenso para que los tratamientos de alto costo sean incluidos en el sistema de protección financiera. Este proceso puede alargar significativamente el tiempo necesario para que los pacientes accedan a nuevos tratamientos. Los trámites burocráticos adicionales y los costos asociados pueden desincentivar a las empresas farmacéuticas a invertir en ensayos clínicos en Chile, limitando así las oportunidades de innovación y desarrollo. Hay otros temas también importantes, por ejemplo, tal como decía Francisca, la inequidad en el acceso. Las regiones, ¿cierto? Nuestro país es muy complejo, largo. Yo que viví de regiones me demoré 3 horas por la tormenta que tenía en la carretera para llegar acá. Imagínense lo que pasa en los extremos de nuestro país, tanto en norte como en Magallanes, donde tenemos realidades territoriales inmensamente distintas, donde los pacientes viven problemas complejos y donde las autoridades se tienen que hacer cargo, ¿cierto?, de esas problemáticas. Las regiones justamente más alejadas y con menos recursos pueden tener menos capacidades para cumplir con los requisitos regulatorios y por ende participar en estos ensayos clínicos. ¿Cómo me gustaría que a lo largo de todo Chile hubieran centros, ¿cierto?, de investigación que de alguna manera acercara estas realidades y beneficios de los ensayos clínicos a nuestros pacientes, que no se tuvieran que trasladar a Santiago, porque siempre pasa y sigue pasando que Chile, al final, Santiago no es Chile y lamentablemente las regiones están desamparadas. Además, solo los diagnósticos y tratamientos que cumplen con criterios también muy específicos pueden ser considerados. Por ejemplo, yo que estoy en la región de O'Higgins, tenemos un hospital regional con oncología. Muchas veces a lo mejor ese paciente cumple con los criterios de participar en un ensayo clínico, pero lamentablemente las distancias geográficas, si tiene alguna urgencia, no puede participar. Y lamentablemente a lo mejor perdió la oportunidad y fallece, ¿cierto? Que son realidades complejas, pero de alguna manera las fundaciones y organizaciones de pacientes lo estamos haciendo cargo, trabajando en equipo. Por lo menos mi rol en la Comisión Nacional del Cáncer. También la incertidumbre y desinformación, ¿cierto? La falta de información clara y accesible sobre los ensayos clínicos disponibles y los criterios para acceder a ellos genera incertidumbre entre los pacientes y sus familiares. Las barreras regulatorias también pueden dificultar la comunicación entre investigadores, médicos y pacientes, limitando la participación informada y el consentimiento para ensayos clínicos. Aunque la ley Ricarte-Soto fue diseñada, ¿cierto?, con la intención de proteger a los pacientes y asegurar la calidad y seguridad de los tratamientos, es crucial encontrar un equilibrio entre regulación y flexibilidad. Eso también lo comentaba Amelia. Y qué bonito ejemplo España. Yo como Fundación Vida y también como Bastea Chago pensamos en grande, ya los pacientes. Y de alguna manera ese pensamiento en grande nos ayuda a tener ejemplos importantes y seguir que a lo mejor lo podemos aplicar aquí en Chile. Y por supuesto, tener este equilibrio entre la regulación y flexibilidad, esto permite fomentar la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos, asegurando al mismo tiempo la protección y el bienestar de los pacientes. Yo creo que, tal como decía el senador, conectar la necesidad de los pacientes con el avance, por ejemplo, de la ciencia y la política pública requiere un enfoque inclusivo y colaborativo. La participación activa de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de la política pública es esencial. Por ejemplo, a lo mejor la ley Ricarte-Soto, donde nuestro rol como fundaciones y organizaciones de pacientes es velar efectivamente evaluar esta ley si efectivamente está llegando a los pacientes. A lo mejor en este ciclo de política pública está en esta etapa de evaluación y reformulación. A lo mejor es necesario juntarnos todos a la mesa y evaluar esta posible reformulación si efectivamente esta política está llegando a las necesidades actuales de los pacientes. ¿Estará llegando? Según lo que hemos estado conversando. Yo creo que esos son desafíos que de alguna manera los tenemos que hacer parte y crear espacios como estos
para que podamos hablar con el corazón de un paciente que está pasando mal, que están falleciendo, que familias están quedando muy tristes y destruidas por falta de oportunidades como esta. Y eso les quiero compartir. Y agradecer también, porque perder un hermano en mi caso, de alguna manera me motivó. Yo como ingeniero estudié otra cosa, nada que ver. Pero estar aquí y representar a los pacientes es un tremendo desafío también para mí. Y quiero invitar a todos. Y yo creo que ahí le preguntaba a Francisca, recomendaciones para generar una política de atracción, por eso quería ver a la ministra. Porque cómo me gustaría que como desafío, como Fundación Vida, como Achago, podamos ser parte de esta, busquemos soluciones en conjunto. Participemos, las fundaciones tienen las capacidades, tenemos equipos metodológicos que a lo mejor podemos desarrollar ciertos prototipos o pilotos en localidades pequeñas para ir dando evidencia y demostrando que somos capaces de hacer pequeños cambios que van ayudando a los pacientes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, súper motivante muchas cosas que tú dijiste. Hoy en día la capacidad que tienen los pacientes de generar también conocimiento, de generar data, ¿no es cierto?, para la investigación. Necesitamos en Chile también avanzar por lo mismo en una ley de protección de datos. Estamos a punto que salga, pero todavía no sale, digamos, una ley, digamos, modernizada como el reglamento europeo. Y eso tiene que ver también con cómo generar plataformas de acceso a la información de los ensayos clínicos que en Chile no tenemos. Eso es clave para poder alinear, ¿no es cierto?, una política pública de atracción de ensayos clínicos. No sabemos, los comités éticos científicos no logran, digamos, articularse, no hay una cierta armonización en su funcionamiento y necesitamos esencialmente en un país como el nuestro, que es tan centralizado, la descentralización. Y para eso es muy relevante el acceso a la información y especialmente para los pacientes de ensayos clínicos como pueden ser los de enfermedades raras, ¿no es cierto? Por lo mismo, esto toca un tema bien sensible para nuestro próximo panelista, ¿no es cierto?, Miguel O'Ryan, con el cual también hemos trabajado desde antes la discusión de la Ricardo Soto, que es médico cirujano y especialista en pediatría y ha hecho investigador, ¿no es cierto?, y actualmente decano, ¿no es cierto?, de medicina en la Universidad de Chile, fue vicerrector también de investigación. Por lo mismo te quería preguntar cómo fomentar, desarrollar la investigación desde los hospitales. Tenemos mucha investigación concentrada quizás en la industria, poco en la investigación académica desde hospitales, ha bajado según los índices que mostraba, ¿no es cierto?, el propio informe, y cómo también podemos sumar a la investigación académica en esto, ¿no? Cómo podemos invitar y fomentar el desarrollo de la investigación de las universidades. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Llevando casi 3 décadas ya a esta altura en el desarrollo de investigación en general, biomédica, investigación clínica, básicamente ligado a vacunas, que ha sido mi área, dado mi disciplina. Yo debo decir que instancias como esta son un hito, obviamente. Demora harto, 3 décadas, pero tener una sala como esta, donde yo creo que no hay que pontificar, porque yo creo que aquí estamos todos conversos, digamos, todos sabemos de la relevancia del tema, pero durante 3 décadas había que pontificar, la verdad, había que superar, yo diría, desconfianza, mucha desconfianza dentro de la misma universidad, lo que significaban los ensayos clínicos, alguna vez considerada investigación entre comillas de segunda clase, porque no era investigación de la hipótesis derivada de los propios investigadores, en fin, a demostrar que sí estaban las capacidades y la relevancia de hacer investigación dentro del know-how de las universidades y obviamente dentro de la misma sociedad. Concepto de conejillo de India, en fin, que todos sabemos que cual más, cual menos uno tienden a propiciar por una u otra razón. Se ha ido logrando superar eso y permite entonces que estemos en otro plano. Y yo creo que todos los que están acá han jugado un rol ahí. En lo personal, como investigador y ahora como directivo de una universidad pública, creo que es muy relevante esa relación, que una universidad pública, donde hay cierto grado de confianza, la población también pueda transmitir la relevancia de hacer este tipo de investigación con las capacidades y con nuestra gente. Eso también va estrechando, creo yo, la confianza que se necesita, es fundamental para poder avanzar en ensayos clínicos. Yo soy un optimista empedernido,
trato de mirar siempre el vaso medio lleno, escucho al senador y qué bien que el senador esté acá, la verdad, y lo agradecemos profundamente porque esto lo avanzamos entre todos y tener senadores que comprenden la relevancia y que escuchan la relevancia que tiene este tema para el país y las contribuciones que el país hace en el contexto latinoamericano y mundial es muy importante, porque sí, esto va creando finalmente una potencia país. Y soy optimista porque creo que Chile ya se dio una regulación o avanzamos en estas 3 décadas, con Juan Alberto participamos, de tener una regulación muy escueta y muy friable, muy débil. Hemos avanzado lo que yo considero una regulación razonable, con los puntos claramente que se han señalado acá que hay que mejorar. Hubo en algún momento una ideologización en algunos temas que se introdujo lamentablemente, aprovechando malamente la ley Ricaurte Soto. Lamentablemente hay que decir las cosas como son, y eso produjo el retroceso que se ha dicho. Hay que avanzar en corregir eso y además ir poniendo la nueva legislación a tono con los tiempos e irla modernizando a raíz de lo que va ocurriendo. Ahora, para ser bien concreto y tratar de aportar algo más, yo diría que en relación a la investigación en los hospitales, en nuestros hospitales públicos, ¿qué es lo que uno visualiza a raíz de las regulaciones que nos hemos dado? El director del hospital juega un rol fundamental. Es básicamente el que tiene la potestad de que se desarrolle o no se desarrolle investigación en su hospital. Y ahí tenemos de todo. Esa es la verdad de las cosas. Tenemos directores y directoras, muchos que los que vienen de la academia o han tenido alguna relación con la academia, que ven la relevancia que tiene la investigación, y no voy a pontificar aquí, es obvio la relevancia que tiene hacer investigación en nuestros hospitales públicos para mejorar la calidad en todo sentido, y dentro de ellos están los ensayos clínicos, pero hay otros directores que piensan y directoras que piensan que no debe ser función de los hospitales hacer investigación, y ahí se cierra la puerta. Yo creo que sería muy bueno avanzar en directrices más generales de instancias superiores que fomente que todos nuestros hospitales públicos participen del proceso de investigación. Segundo nivel, los comités de ética. Los comités de ética juegan un rol fundamental, hemos avanzado, hay acreditación de comités de ética, pero también en la vida real uno encuentra comités de ética que son, entre comillas, favorecedores de la investigación en los hospitales, lo cual no significa que hagan revisiones superficiales o no rigurosas, pero que favorecen el desarrollo de los proyectos, y hay otros comités de ética que son claramente obstruccionistas, para decir las cosas como son. Pueden demorar 6 meses a 1 año en tratar de llevar adelante un proyecto, y ahí no se puede, simplemente no están dadas las condiciones, de tal manera que ahí también hay instancias para mejorar. Tercero, los espacios. Hay que tener espacios donde poder hacer la investigación, y ahí tenemos un problema serio, senador, con los nuevos hospitales concesionados, no solo para desarrollar ensayos clínicos, sino que para que haya docencia de cualquier tipo. Porque los nuevos hospitales concesionados no consideran espacio para la formación. Y en un país, cuando uno desliga la atención clínica a la formación, se está disparando en los pies. Así que de tal manera que aquí hay un espacio muy importante también para avanzar. Tenemos unos maravillosos hospitales concesionados, tremendamente modernos, a mí me enorgullecen, pero flaqueamos en estas cosas. Y tenemos entonces que trabajar en conjunto para ver cómo avanzamos. Ya se habló del tema de la información del paciente, el uso de la ficha clínica, cómo facilitar el uso de la información del paciente que está participando en una investigación clínica bajo consentimiento informado. Cuando un paciente firma consentimiento informado, consciente para que se pueda usar la información de determinada manera, no formal y de determinada manera para el uso del proyecto de investigación. Ahí también hay que avanzar. Y por último, ¿qué rol podemos tener las universidades? Bueno, múltiples. Obviamente,
ayudar con nuestro know-how, con lo que sabemos hacer. La experiencia que hemos hecho en la Universidad de Chile es desarrollar lo que se llaman los CICA, los Centros de Investigación Clínica Avanzada, que es implementar capacidades universitarias en hospitales públicos y no públicos. Se partió con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con el Calvo Maquena, con Ezequiel González Cortés, estamos avanzando con El Salvador, donde se ponen académicos con capacidad de investigación translacional, generalmente MD, PhD, pero también con capacidades con ingenieros y otros, para en los hospitales públicos desarrollar la capacidad de generación de nuevo conocimiento, trabajando junto con los hospitales, pero al mismo tiempo respetando que la función fundamental de la persona en el hospital es atender a los pacientes, no necesariamente desarrollar investigación. Eso tiene que venir del apoyo fundamentalmente de los investigadores profesionales. Los investigadores profesionales tienden a estar en las universidades o en los institutos de investigación. Y a través de este trabajo conjunto, ayudar a capacitar. Nosotros sabemos hacer más o menos bien la capacitación en metodologías de investigación. La metodología de investigación es compleja. No es cosa llegar y hacer, ustedes lo saben, un proyecto de investigación clínica. Hay mucho conocimiento detrás, de tal manera de que las universidades pueden jugar un rol en los hospitales públicos ayudando a generar esta capacitación. Y si logramos instalar centros de investigación conversando con los hospitales, creo que vamos a estar dando un importante paso en este país. Y por último, compartir con ustedes lo que son investigadores, una realidad que estamos viviendo en varios de nuestros proyectos, que quizá ha habido un cierto cambio de perfil en nuestra población en cuanto a la acogida a la investigación. Yo creo que hay diferentes niveles, pero hay percibimos un mayor nivel de desconfianza. Creo que estamos en un país donde hay mucha desconfianza. Mientras más nos podamos poner de acuerdo, probablemente mejor nos va a ir, pero esa desconfianza lo estamos viviendo al momento de tratar de lograr participación, por ejemplo, de jóvenes en estudio de vacuna, o de mamás que logren reclutar su infante en estudio de vacuna. Cuando hicimos el estudio de vacuna de rotavirus hace 25 años, teníamos una aceptación de alrededor de un 50, 60, 70%. En este momento está bajando a un 20, 25%. 1 de cada 4 personas que contesta el teléfono o que siquiera se quiere acercar a recibir información, está dispuesta a aceptar y participar. Entonces ahí tenemos un trabajo, yo diría con sociólogos, para hacer qué está pasando en nuestra población, que hay una baja general del nivel de confianza. Y obviamente eso afecta en forma importante el desarrollo de los ensayos clínicos. Algunos puntos que creo tratar de transmitirles con la experiencia, que ojalá puedan ser útil para los avances. Muchas gracias. Bueno, quisiera cerrar esta mesa, este panel, con Amelia y tomando el mensaje que nos entrega Miguel, ¿no es cierto?, la confianza para ir construyendo unas políticas que son evidentemente de Estado, y yo creo que ese fue el ejercicio que se hizo desde la Cámara de Innovación, liderado por Francisca en este trabajo, que fue mesas coordinadas, en la cual trabajaron actores de distintos, ¿no es cierto?, partes de la sociedad, y eso se hizo de una manera muy colaborativa, y yo creo que por lo mismo entrega un espíritu muy bueno para los tomadores de decisión. Y por lo mismo quería preguntarte a ti, Amelia, en tu experiencia en la política que ustedes desarrollaron de atracción de ensayos clínicos, ¿cuáles son los factores clave? Y escuchando un poco la discusión, las distintas visiones que hay desde nuestra sociedad respecto a este tema, ¿cuáles deberían ser nuestros primeros pasos en ese trabajo? Y también en la mirada a la TAM, que necesitamos también armonizar la regulación en la TAM, en fin, muchos desafíos no solo locales, digamos. Sí, quiero empezar felicitando a los panelistas que me han acompañado en esta mesa, porque yo creo que han sido brillantes todos ellos. He ido tomando notas de algunas de las intervenciones porque para dar respuesta a lo que me pides, ¿no? O sea, yo creo que la regulación, y aquí, senador, pedirle que impulsar esa legislación que está bastante avanzada, porque creo que muchos de los temas que aquí se han dicho dependen de cómo quede. O sea, el acceso posterior al post-trial access, creo que es que esto no se puede mantener cuando además estamos viendo los largos tiempos de acceso que tiene Chile. O sea, no puede ser 4 años, como decía Francisca,
y además exigir eso a una compañía farmacéutica. Eso desincentiva absolutamente, porque es que además hay garantías para hacer las cosas bien. En España no tenemos esta medida establecida, tenemos un modelo de consentimiento informado que lo aprueba un comité de ética donde lo firma un paciente y donde se le dice la pregunta es ¿qué pasa con el fármaco una vez finalizado el ensayo? Y ahí se dice que siempre que sea posible se le seguirá dando, pero hay también un Real Decreto de medicamentos en situaciones especiales. O sea, estamos dispuestos a colaborar con esta normativa porque creo que la legislación actual es un gran desincentivo. Hablabais también de la necesidad de plataformas de ensayos clínicos. Esto es algo que ha de venir en esa ley que se va a aprobar. Nosotros así lo tenemos en el Real Decreto. El Registro Español de Estudios Clínicos está como una medida de garantía en la transparencia también. Y esto yo creo que es algo que puede inspirar, ¿no? Hablabas de esa legislación que no puede ser una legislación cerrada. Es que nosotros tenemos algo que ha ayudado mucho, que es el soft law, que son una serie de un documento de instrucciones que la Agencia Española del Medicamento a lo largo de estos años ha ido actualizando. Vamos por la versión 19. Es un documento de preguntas y respuestas que nos permite ir actualizando constantemente y es parte del éxito, el no hacer una legislación muy cerrada. Absolutamente de acuerdo el contar con los pacientes. Es que ya no hay otra manera. Creo que además tu aportación en esta mesa, Jorge, ha sido excelente ese testimonio que nos ha de ayudar, pero es que no puede ser que una ley para enfermedades raras tarde 12 años en salir, porque los pacientes de enfermedades raras no pueden esperar 12 años, son pacientes que necesitan una respuesta, ¿no? O lo mismo otras legislaciones que nos has hablado, y enhorabuena por ese proyecto, ¿no? de ley de telemedicina y de interoperabilidad que ayudará sin duda alguna. Yo creo que el diagnóstico hay que tenerlo y hay que ser muy transparente y muy franco en ese diagnóstico que decía el senador de transmitir. Yo creo que al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Ciencia, tiene que ser un aliado de las políticas que se vayan a implementar desde CEPAL y desde Latinoamérica. Y este es un proyecto de región, es un proyecto de país y lo que no se puede tener es una falta de confianza de la sociedad. Yo creo que aquí no solo los sociólogos, aquí se necesita una acción conjunta también público-privada. Tienen que ser los propios investigadores que hacen ensayos clínicos, tienen que ser los comités de ética, tiene que ser la industria, tienen que ser todos quienes hablen y expliquen el valor que tiene. Sin una política de transparencia yo creo que no hubiéramos tenido también, ¿no? y la confianza de la sociedad. Lo vimos con las vacunas de la COVID, cómo hubo que contar en tiempo real el desarrollo de esta vacuna, y esto probablemente, si esto lo tenéis muy bien identificado, Miguel, en el aspecto que decías, creo que hay que trabajar como país en explicar con rigurosidad que esto es un proceso largo, complejo, costoso, pero hay una ética y una legislación sin duda detrás. Y ya por último, para mí es muy importante el sentarnos en las mesas. Creo que es muy importante, no sobra nadie, creo que esto es el primer mensaje. No se construye una política solo, se construye una política de atracción en beneficio de la sociedad. Desde conjunto, creo que la labor también de alguien como tú, Juan Alberto, desde la bioética, desde la rigurosidad, que conoces la legislación europea, puede ayudar mucho al desarrollo de la región. Y creo que hay muchos retos por delante, creo que Chile ha comenzado, y sobre todo porque venís de una época, me recuerda un poco la investigación en primaria en España, ya teníamos, ¿no?, esto bien establecido, ahora estamos mal, pero cuando hay investigadores, has hablado de los directores, yo hablo de los gerentes de hospitales, pero es lo mismo. Nosotros también en España nos encontramos con gerentes que no apoyan la investigación y nos encontramos con comités de ética que son stoppers. O sea, esto existe en todos lados, porque el mundo ideal no existe, pero aún con esas hay que seguir adelante. Y aquí yo creo que una legislación que sea flexible, una legislación que adopte, ¿no?, el nuevo paradigma de la investigación con ensayos clínicos en red, con elementos descentralizados, creo que puede ayudar sin duda alguna. Y desde aquí mostrar la absoluta colaboración para lo que pueda servir nuestra experiencia. Muchas gracias. Simplemente agradecer a todos los panelistas y muchas gracias, Amelia, por tus palabras, y a cada uno de ustedes, ¿no? Nicolás, Francisca, Jorge, senador Chaguán, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Ahora daremos las palabras de cierre a este seminario a Marco y también a Janet, quienes nos han acompañado durante toda la jornada.
Muchísimas gracias, Pilar, y de manera muy corta, en mi presentación, en mi introducción, me enfocaba precisamente en las grandes oportunidades desde el punto de vista de desarrollo productivo que representa el sector de salud, el sector de farma y particularmente el segmento de ensayos clínicos. Ahora bien, más importante que reiterar en esas oportunidades es cómo vamos a aprovecharlas. Y aquí ha salido un tema de manera repetitiva, casi que un mantra, de colaboración, colaboración, colaboración. La buena noticia es que desde CEPAL entendemos estas políticas de desarrollo productivo principalmente como esfuerzos colaborativos entre el sector público, el privado, la academia y la sociedad civil. Le agradezco al senador Chaguán esa dosis de realidad, pero tengo que reconocer que hago parte del equipo de Miguel, de los optimistas, de los que ven precisamente el vaso medio lleno. Así que quiero terminar con una nota de optimismo, y es que ya, digamos, con el planteamiento de la necesidad de colaborar, pasemos a la acción. Y aquí en CEPAL tendrán a un aliado no solo para facilitar esa colaboración, para que Chile siga profundizando su liderazgo en la región en el tema, sino para que Janet trabajemos para que en América Latina este sector de ensayos clínicos realmente se convierta en un motor no solo de productividad, sino de bienestar para toda nuestra gente. Muchas gracias. Me quitaron las palabras. Yo tenía aquí escrito, pasemos a la acción. Entonces ya me la quitaron, pero yo nuevamente y muy rápidamente agradecer la organización de este encuentro. Detrás de este evento de hoy hay mucha gente trabajando, muchas personas haciendo la tarea. El equipo de la CEPAL se pusieron la camiseta, trabajaron Marco, Nicolo, pero seguramente muchas más personas de la CEPAL para que esto sucediera. Mariela Formas, la líder, la directora ejecutiva de CIF, no está presente y sé que también le puso mucho empeño y estaba muy triste de no haber logrado compartir con nosotros. Y un agradecimiento muy especial a la cumplimentada de hoy, a Francisca, porque también trabajó muchísimo para que hoy pudiéramos estar aquí presentes y sufrimos mucho ayer con el tema de la lluvia y la posibilidad de no poder hacerlo una realidad en el día de hoy. Seguramente no estoy nombrando a todos los que hicieron posible este evento, pero realmente sí creo que cuando estamos juntos tantas personas, sí hay que hacer un reconocimiento a quienes realmente trabajaron día a día para estar aquí hoy. 3 mensajes muy rápidos, el tercero va a ser repetitivo, pero 3 mensajes muy rápidos es, 1, la gran oportunidad que tenemos. Entonces, es una oportunidad que tenemos que aprovechar y mientras estamos hablando, otros están avanzando. Entonces, sí tenemos que ponernos en la tarea de trabajar. Tenemos el compromiso y creo que la venida en esta ocasión, por el lado mío aquí a Chile en este momento, también ha detonado como un nuevo momento con CEPAL para que podamos avanzar en ese. Nosotros tenemos un memorando de entendimiento FIFARMA-CEPAL que le da vía libre a la posibilidad de trabajar en este tema de investigación clínica. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, los retos grandes requieren obviamente estrategias grandes, pero todo empieza por algo pequeño y todo empieza por sentarnos a trabajar todos juntos. No compliquemos un esfuerzo que lo que requiere es que nos sentemos y con el pico y pala empecemos a hacer la tarea. Entonces ahí va como mi segundo mensaje y es quitémonos el montón de excusas y montón de problemas que sí van a surgir en el camino y sentémonos a trabajar y estructurar entre todos ese plan, pero tienen que estar todos y en eso sí estoy de acuerdo con el senador cuando hablaba del toque de realidad. Es que si no estamos todos juntos, esto no va a avanzar. O sea, sí tenemos que ponernos en la tarea de hacer la tarea. Y ese tal vez ese es el segundo gran mensaje. Y el tercero es actuar. Actuar porque mientras, lo que decía, mientras estamos hablando, nos estamos perdiendo de muchas oportunidades y oportunidades que hoy volvieron a quedar confirmadas en 3 campos. En la salud, en el conocimiento y la investigación y en la economía. Nos estamos perdiendo esas 3 grandes, digamos, elementos que podemos, como decía hace un rato, capturar para beneficio de la sociedad,
del conocimiento y de la economía de nuestros países. Muchas gracias y de verdad qué felicidad haber estado acá y compartir con todos ustedes en el día de hoy. Muchas gracias Marco y Janet. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. A los panelistas y moderadores, todavía no se vayan porque vamos a sacarnos una foto grupal. Al resto, muchas gracias por su participación.